Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad quiero que charlemos de Spring. ¿Qué es Spring? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fueron sus comienzos? ¿Qué es Spring Boot? ¿Por qué lo utilizamos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es un starter? ¿Sí? ¿Se integra fácil con otros módulos, por ejemplo, para hacer testing? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a charlar enseguida. Bueno, te espero, vamos. Muy bien, entonces. Quisiera que antes de comenzar a charlar sobre lo que es Spring Boot, empecemos hablando de qué es lo que es Spring. Spring es visto como un gran framework, pero que en su interior está compuesto por varios módulos. ¿De dónde viene Spring? ¿De dónde es su reputación? Spring desde el 2003 viene brindando soluciones como en realidad Spring nace como una respuesta a las complejidades que introducían las especificaciones de Java 2 Enterprise Edition. ¿Por qué da soluciones? Porque provee en una sola plataforma soluciones tales como JPA, que es el estándar que se utilizaba o que se utiliza a la fecha para hacer persistencias, Java Persistent API. Empieza a trabajar también o a implementar las especificaciones de JMS, de Java Message Driven, que sirve para poder mandar mensajerías en distintos componentes. Le da solución también a transacciones, ¿sí? A través del JTA, que es el Java Transaction API. Introduce lo que es el concepto de inversión de control, ¿sí? Que es la famosa inyección de dependencia, que más adelante vamos a charlar y vamos a ver ejemplos de qué es lo que es, porque una de las cosas es un atributo muy importante que tiene este framework. En fin, le da varias soluciones más. Por ejemplo, podemos hablar de bin validation, introduce el JSON como una forma de representación de objetos, pero ya viene integrado dentro de la plataforma. Digamos, hay librerías que se integran fácilmente con todo el universo de cosas con las que ya proveía Spring. Y obviamente también le da soporte a lo que es los servlets. Recordemos que los servlets es lo que se apoya a cualquier aplicación web, sea Java o sea lo que sea, siempre tiene una contraparte en lo que es un servlet. Entonces, de esa manera es como Spring entra y empieza a mostrar un poco cuál es el camino, un camino un poquito más sencillo, ya que estaba todo integrado. Para quien trabajó con Spring, sí pudo notar de que la configuración de todos estos atributos y en ciertos momentos se tornaba un poco más complejo porque estaba, digamos, todo esto se unía mediante XML, donde uno tenía que conocer perfectamente cuáles son los tags con los que uno se tenía que trabajar, cuáles eran los atributos, como para poder unir de alguna manera el universo de todos estos componentes que integran este gran framework que es Spring. De ahí es donde surge, ya en el 2012, si mal no recuerdo, se introduce el concepto de lo que es Spring Boot. Spring Boot es lo que vamos a ver ahora con mucho más detalle. Las ventajas que tiene Spring justamente es la generación mediante, hay una interfaz que se llama Spring Initializer o se puede hacer manualmente mediante un IDE, supongamos Eclipse, IntelliJ, STS, que es el Spring Tool Suite. A través de Spring Boot podemos seguir trabajando con API, WebSocket, WebStream, manejar lo que son tareas de una forma un poco más sencilla, digámoslo así. Spring Boot no está inventando nada, sino lo que nos está haciendo nos está brindando una capa de abstracción superior, ¿sí? Que nos facilita una serie de tareas que eran bastante engorrosas si uno no tenía el conocimiento necesario para justamente llevarla a cabo. Permite la integración con unas APIs de seguridad, la integración con DBMS o con bases de datos no relacionales, en fin, una serie de cosas que son bastante potentes. ¿Cuál es la arquitectura a grandes rasgos? Spring Boot se cimenta sobre su core, sobre el IOC y la inyección de dependencias. La inyección de dependencias es la inversión del control. Ya vamos a hablar un poquito más adelante qué es correctamente o concretamente la inversión de control, pero por ahora solamente internalicen inversión de control, IOC. Sobre la base del core de Spring Boot se monta lo que es la AOP,
que es la Aspect Oriented Programming, y sobre ella se apoya el DAO, que es el Data Access Object, y el ORM, el Object Relational Mapping. Que digamos, el DAO nos permite acceder a los datos y el ORM nos permite mapear la unión, la interacción que hay entre datos que son persistibles de alguna forma. ¿Sí? Cuando hablamos de persistible, antes solamente nos manejábamos con objetos que eran relacionales en base a datos relacionales, pero con el tiempo empiezan a aparecer estas bases que no son SQL, pero que sin embargo también nos permitan hacer persistencia. Entonces cuando hablamos de ORM, simplemente nos vamos a pensar en formas de almacenar datos y nada más. Cuando empezamos a interactuar ya con lo que es Java Enterprise Edition, aparecen distintos módulos, que es por ejemplo el manejo de transacciones, el manejo de los remotos, que es lo que es un Enterprise Java Beans, digamos como objetos que pueden estar funcionando en servidores remotos. Si digamos, ya al trabajar con Enterprise Java Beans ya no estamos trabajando todo localmente sobre un mismo servidor que nosotros tal vez veíamos o que podíamos llegar a tocar. Enterprise nos abre el panorama a poder trabajar con aplicaciones que funcionan mancomunadamente pero en un entorno que está distribuido. Y la capa web es lo que nosotros estamos acostumbrados a navegar a través de cualquier navegador, pero para dar soporte a las distintas interfaces web que nosotros podemos desarrollar es que Spring nos provee distintas integraciones. Podemos integrarnos con Struts, con Tapestry. En fin, hay una lista bastante extensa de interfaces con las cuales nosotros podríamos integrarnos desde Spring. ¿Qué es lo que es la inversión de control o la inyección de dependencia? Nosotros podemos suponer de que, por ejemplo, la clase A depende de algunos métodos que están en la clase B. Eso implica una dependencia, digamos, A depende de B. Veámoslo de otra manera. Nosotros tenemos una clase que se llama galería y tenemos tres variables de determinada clase que finalmente se instancian porque dice WhatsApp WP igual a new WhatsApp. Hay una asignación a la variable WP con un objeto de una instancia particular. Y lo mismo está pasando con la clase, por ejemplo, WeChat, donde hay una variable, en este caso WC, en la cual se apunta, o desde la cual se está apuntando a una instancia de la clase WeChat. Esto no es inversión de dependencia, esto es el manejo con el cual nosotros veníamos trabajando, donde decimos tenemos una variable y en esa variable queremos que desde esta variable apuntar a un objeto en la memoria, pero la asignación a la variable con esa dirección al objeto en memoria la hacemos manualmente, digamos, nosotros tenemos que tipear esas líneas. Mientras que en la inyección de dependencia, que es esto que nos está proveyendo Spring ya en sus orígenes, nosotros podríamos tener la misma clase en Gallery con una variable que es de tipo SharingUp, cuyo nombre de variable es ShareUp, ¿sí? Pero esa instancia, esa variable va a apuntar a un objeto que es del tipo, ¿sí?, SharingUp, pero recordemos, prestemos atención de que SharingUp es una interfaz. Entonces cualquier clase que implemente a SharingUp podría ser tranquilamente inyectada ahí. Fíjense que acabo de mencionar la palabra inyectar. Yo no escribo manualmente un new de algo. Fíjense que acá hay un set, ¿sí?, en esta clase en el cual se está agregando mediante un parámetro un objeto que pertenece o que extiende de SharingUp. Y puede ser cualquiera de los tres que tenemos más abajo en color rosado, que dicen WhatsApp que implementa, WeChat que implementa también de SharingUp, o Gmail que también implementa. Es decir, que mediante la inyección de dependencia y con algún tipo de configuración que más adelante en el cursado lo vamos a ir viendo, nosotros podríamos estar insertando en la variable ShareUp dentro de la clase de Gallery una instancia de una clase particular. Pero yo ya no lo hago más manualmente. Esa es la ventaja que tiene la inyección de la dependencia, porque así yo no tendría nunca un null pointer exception en un código porque yo me olvidé de escribir un new
determinada clase. Spring Boot también agrega, para facilitar todo este tipo de la configuración, lo que son los denominados starters. Un starter es un grupo de dependencias que ya vienen preconfigurados, es decir, es un paso, es el primer paso o primer y segundo paso que nosotros antes tendríamos que ejecutar si estuviésemos utilizando su framework predecesor, que era Spring solo. Los starters tenemos de distintos tipos. ¿Sí? Tenemos starters para hacer cosas web, tenemos starters para hacer testing, tenemos starters para hacer WebSocket, para hacer persistencia, ya sea en bases SQL o no SQL, starter para hacer manejos de mensajería. En fin, hay un starter para cada uno de estos módulos que forman el universo del que denominamos Spring. Spring Boot o Spring MVC, ¿en qué se diferencian? Radicalmente, todos se apoyan sobre la misma base, nada más que, como les dije hace un instante, Spring Boot, la ventaja que tiene sobre lo anterior es que ya está semi configurado, o de última podríamos decir que Spring Boot nos ofrece starters, y los starters sí son una solución para empezar a producir rápidamente. También, bueno, no nos olvidemos que como framework de testing hay varios, pero los que nosotros vamos a abordar para hacer en Java es a través de la librería de JUnit. Spring Boot no inventa nada, al contrario, hace uso de muchas cosas que están hechas. Entonces, Spring Boot, como yo les mencioné también hace un instante, tiene un starter que está relacionado con JUnit, desde los iniciales hasta JUnit Jupyter, que son las últimas versiones con las que se trabajan actualmente. Entonces, para repetir una vez más, Spring Boot nos favorece en que nos dan trabajo que ya está bastante avanzado mediante estos starters. Nos vemos en la práctica.